Muy bien, buenas tardes, estimados alumnos, bienvenidos a este taller que lleva por título Realización de un ensayo. Vamos a dar ya comienzo y bueno, quiero iniciar primero que nada aclarando la situación que se dio el día de ayer. Hubo un error ahí en la imagen que se les compartió. El taller se estaba programado para impartirse el día de hoy. Les ofrezco una disculpa, no me percaté que en la imagen estaba incorrecta la fecha. El horario estaba bien, pero la fecha estaba incorrecta. Entonces, les ofrezco una disculpa por esta situación. Y pues bueno, lo importante es que aquí estamos ya para dar inicio a nuestro taller. Muy bien. Vamos a compartir nuestra pantalla. Ahí está. Y pues vamos a iniciar aquí con esta presentación en PowerPoint. Listo, jóvenes. Ahí estamos. Muy bien, entonces vamos a empezar a platicar un poquito las primeras cuestiones que tenemos con este tema de un ensayo, ¿no? Primero que nada, jóvenes, lo que me ha motivado, nos ha motivado a realizar este pequeño taller sobre la realización de un ensayo es porque pues nos hemos percatado que les cuesta mucho trabajo, primero que nada les cuesta mucho trabajo redactar, ¿verdad? Que por cierto, por ahí ya hicimos también un taller sobre redacción, concretamente redacción, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube del Centro de Enlace, pero ahora concretamente también lo que es el ensayo, ¿no? Me parece que conceptualmente y ya de manera práctica le sigue costando trabajo identificar qué es un ensayo primero que nada, qué es, qué debe de llevar, cómo se puede realizar, qué elementos contiene, cómo podemos nosotros considerar algunas herramientas o técnicas apropiadas para que nos sea más sencilla la realización o redacción de un ensayo. Entonces, bueno, esa es la inquietud que nos ha motivado, ¿verdad? Para precisamente compartirles este taller el día de hoy. Independientemente de que varios de sus profesores en algunas de sus materias, en las actividades, les solicitan la realización de un ensayo, pues muchas veces, ¿verdad? También es importante que nosotros sepamos desarrollar este tipo de texto, este tipo de redacción, porque seguramente más adelante nos la van a solicitar o quizá en algún documento, ya sea de carácter académico o profesional, nosotros necesitamos aprender a hacer este tipo de redacciones. Entonces, por ello creemos que es muy importante que lo sepan desarrollar. Y bueno, también sin ir tan lejos, ya en los últimos dos cursos de inducción a los alumnos que están en bachillerato, pues también les han estado solicitando la realización de un ensayo. Entonces, pues también eso nos ha motivado a realizar esta actividad y pues bueno, con la esperanza y la intención de que les sea más sencilla la realización, su realización. Bien, jóvenes, entonces vamos a proceder. Primero que nada, vamos a entender un poquito algunos aspectos importantes, reitero, para que nos quede claro qué cosa es esto del ensayo, a qué se refiere. Muy bien, aquí lo tenemos, ¿no? ¿Qué es? Eh, un ensayo, pues, es una redacción textual en la cual vamos a defender tu punto de vista personal sobre un determinado tema. Ajá. Esta parte, defender un punto de vista. En efecto, yo con diferentes argumentos, ajá, que pueden ser mis argumentos propios, pero también argumentos obtenidos de alguna fuente, pues yo lo que voy a procurar es eso justamente, defender un punto de vista, una idea, un concepto, una afirmación, en fin, sobre determinado tema. El tema puede ser diverso, puede ser el tema que ustedes quieran. Aquí tenemos algunas áreas de estudio, puede ser académico, científico, de tipo social, cultural, deportivo, ¿no? Espiritual, político, en fin, prácticamente sobre cualquier tema nosotros podemos desarrollar un ensayo. Eh, Generalmente, sobre todo a nivel académico, pues cuando nos solicitan hacer un ensayo, pues nos están indicando que lo realicemos, ¿verdad? O sea, es una indicación, es una actividad académica que tenemos que hacer para poder acreditar nuestra materia. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la posibilidad de hacer un ensayo de forma, pues, más libre, ¿no? Más autónoma, pues la recomendación es que sea un tema
que nos agrade. Quizás esa sería la primera recomendación, ¿no? Realizar un ensayo sobre un tema que nos agrade, que nos interese, que nos llame la atención. Algunas veces, por ejemplo, en materias de literatura, pudiera ser, ¿no? O de lengua española, nos llegan a dejar como actividad hacer el ensayo de un tema libre. Entonces, generalmente, reitero, ahí la recomendación sería pues que ese tema sea un tema que nos guste, que nos agrade y que conozcamos. En fin, el ensayo académico busca responder una pregunta o resolver un problema específico en base a argumentos. Muy bien, entonces nosotros vamos a ubicar sobre ese tema, sobre ese concepto, vamos a plantear, mejor dicho, una pregunta. Y esa pregunta nosotros la podemos entender como un problema, ¿sale? La podemos plantear como un problema. Y entonces nosotros precisamente pues vamos a responder a ello en base a los argumentos que tengamos, ¿no? Ya lo decíamos, podemos tener argumentos propios, ¿no? Que pueden venir de nuestra propia experiencia, pero también nosotros debemos de involucrar argumentos que tengan un respaldo de algún otro tipo de fuente, ajá, una fuente bibliográfica, puede ser un libro, una crónica, algún tipo de artículo en una revista, un periódico, una columna, un documental, etcétera, etcétera. Prácticamente cualquier fuente bibliográfica nos va a servir para que nosotros precisamente podamos argumentar, ¿verdad? Argumentar y poder resolver ese problema o responder a esa pregunta que previamente estamos planteando. Reitero, la pregunta pues va de la mano del tema, ¿no? O sea, del tema que yo estoy planteando o me están planteando, pues entonces de ahí va a venir posteriormente la generación de esa pregunta, que lo podemos traducir como un problema, y lo que tenemos que hacer es plantear cómo lo podemos resolver, pero en base a argumentos. Los argumentos, para que quede claro, pues son un conjunto de afirmaciones lógicamente expresadas y debidamente respaldadas que intentan demostrar la validez de lo afirmado. Entonces, ahí lo tenemos. Son afirmaciones, ajá, cualquier tipo de afirmación debe tener lógica, ¿verdad? Obviamente, debe tener lógica, debe tener coherencia. Yo no puedo poner un argumento que sea ilógico, ¿verdad? Yo voy a ir poniendo algunos ejemplos para que esto se entienda. Hay algunos ejemplos tal vez un poquito muy obvios, pero aquí yo podría decir, no puedo yo comentar o puedo afirmar, ¿verdad? Que cuando llueve, ¿verdad? Que cuando llueve, el agua, ¿verdad? El agua, la precipitación que viene de arriba abajo, va de abajo arriba, ¿no? O sea, eso sería completamente absurdo, sería ilógico, ¿no? Ya sé que esto está muy obvio, pero es un poco para que lo entendamos. Entonces, yo tengo que afirmar cuestiones lógicas, ajá, cuestiones lógicas que se entiendan, ajá, que tengan coherencia y debidamente respaldadas, ajá. Muchas veces hay cuestiones que en efecto son muy lógicas, o sea, yo las pienso como esto que les acabo de decir, ¿no? ¿En qué dirección se precipita el agua cuando llueve? Bueno, pues de abajo hacia arriba, ¿no? Eso es algo bastante lógico. Pero tal vez puede que tenga yo otro tipo de afirmación que no es tan lógica. Y entonces ahí es donde yo necesito un respaldo, como dice aquí, debidamente respaldadas. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo, vamos a poner un tema actual, si yo ahorita en este momento yo afirmara y dijera, bueno, lo que pasa es de que en realidad el conflicto bélico que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania está siendo provocado por los ucranianos, no por los rusos. Ah, caray, bueno, ahí ya esa es una afirmación de cuidado, ¿verdad? O sea, y eso no tiene tanta lógica, ¿verdad? Por lo que estamos viendo, por lo que estamos escuchando, por lo que se ve en los noticieros, en fin, no es una afirmación lógica. Entonces, si yo estoy afirmando eso, ¿qué tengo que hacer? Respaldarlo, ¿verdad? Yo tengo que decir, ah, bueno, mi afirmación de que los ucranianos son los que están provocando la guerra es por esta situación, por esta cuestión, por esto que se afirma en tal noticiero o por esto que está afirmando tal investigador, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que respaldar esa afirmación o esos argumentos que yo estoy dando, ¿sale? Aquí también en un ensayo ya les decía, yo puedo dar también un punto de vista, puedo dar mis propios argumentos, pero no puedo basar toda la información, ¿verdad? Todos los argumentos que van a respaldar esa pregunta o van a buscar resolver el problema mencionado, no se pueden basar tampoco en supuestos,
¿verdad? Yo no puedo ponerme a decir, bueno, es que yo me imagino que los ucranianos, pues ellos están provocando todo, o es que yo supongo que en realidad, pues un teatro lo que está ocurriendo en esa guerra, ¿no? O o por lo que pasa en el mundo, bueno, yo estoy pensando, o yo creo que es de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, en efecto, yo puedo creerlo, yo puedo tener esa idea, pero, reitero, tengo que respaldarlo, ¿verdad? Bueno, yo creo que son los ucranianos porque y respaldo toda mi idea, ¿no? Yo tengo atrás ya una investigación, un estudio donde yo voy a respaldar el por qué yo estoy afirmando o en todo caso estoy defendiendo ese argumento. Fíjense bien, con esto que acabamos, bueno, este ejemplo que estoy poniendo, vamos a entender un poquito más el primer punto que tenemos arriba, ¿no? Dice que responder una pregunta. Tal vez la pregunta pudiera ser, ¿quién bueno, vamos a poner aquí, quién está realmente generando el conflicto en Ucrania, ¿no? ¿Los rusos o los ucranianos? Esa puede ser la pregunta, ese es el problema que tenemos, no es el problema específico. ¿Quién está generando la guerra, no? Entonces, yo voy a responder esa pregunta en base a argumentos, ya lo decíamos. Estos argumentos deben de ser lógicos, ya lo comentaba, yo, por ejemplo, no podría decir, vamos a poner un ejemplo muy ilógico, yo no podría decir, bueno, es que detrás del conflicto, México tiene intereses, ¿no? Detrás de Ucrania porque Ucrania produce mucho trigo y a México le hace falta trigo. Pues suena muy ilógico, ¿no? O sea, por lo que vivimos, por lo que vemos, por la historia, por muchas situaciones es muy ilógico, ¿vale? Entonces ya les decía, tiene que ser lógico mi afirmación, mi argumento, ¿no? Entonces ahí está la parte de la lógica y debidamente respaldado, ya lo decíamos, si yo estoy afirmando que Ucrania es el que está provocando todo, bueno, respáldame tu afirmación, ¿no? ¿Por qué tú dices en tu ensayo, dime por qué razón crees que Ucrania es el que está provocando todo, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, no le voy a poner, pues es que yo me imagino, pues es que los ucranianos me caen mal, ¿no? O es que yo conocí un ucraniano y pues tenía muy mal carácter o muy mal humor o era muy agresivo. Pues no, o sea, eso no es un respaldo lógico, no es un respaldo que tenga una validez, ¿no? En mi afirmación. Entonces, bueno, espero que con este ejemplo, ¿verdad, jóvenes? Entendemos un poquito más a qué se refieren estos puntos. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, los argumentos deben de ser sólidos y actuales. Sólidos, ya lo decíamos. Concretamente estamos hablando de solidez en cuanto a pruebas, ¿no? O sea, yo tengo que tener un respaldo que es sólido, que es palpable, que es visible, que es creíble. Ajá. Ya les decía yo no puedo nada más estar en el supuesto de que pues es que como los ucranianos son muy agresivos, pues seguramente ellos empezaron todo. Pues no, yo no puedo hacer eso. Sin embargo, ¿verdad? Si yo tengo un documento donde dice, bueno, pues es que desde hace, no sé, 10 años hay un registro de agresiones, ¿no? De algunos ucranianos hacia los rusos, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, se ha confirmado con diferentes registros, ¿no? O demandas que se han presentado, etcétera, etcétera. Bueno, esos ya son argumentos sólidos porque tengo un respaldo, ¿verdad? Tengo aquí pruebas que lo están demostrando. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Y finalmente, actuales, tienen que ser actuales, jóvenes, ¿sale? Tienen que ser lo más actual posible, porque yo tampoco me puedo basar, ¿verdad? O me puedo respaldar en algo que ocurrió hace muchos años o hace determinado tiempo. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Vamos a suponer que ahorita con el conflicto, el conflicto de Ucrania, mi argumento es, pues es que seguramente son los alemanes. Es que los alemanes, pues ya ven cómo lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial y todo lo que causaron y el daño que provocaron y seguramente ellos tienen que ver. Pues no, o sea, tiene que ser algo actual, ¿no? O sea, ya sabemos que desde hace varias décadas, pues los alemanes ya están completamente en otra línea, ¿no? Ya nada que ver con lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si yo me voy a basar en lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, o incluso más adelante, si yo me voy a basar en lo que pasó en la Guerra Fría, pues tampoco, ¿verdad? Tampoco puede ser un argumento válido o no tan válido, por lo menos, ¿vale? Entonces, mientras más actual sea, pues va a ser mucho mejor. Este punto es bien importante. Necesitas conocer a fondo el tema que vas a tratar. Jóvenes, cuando ustedes, su profesor, les dice, vas a hacer un ensayo sobre determinado tema,
Entonces, ustedes lo que necesitan es investigarlo, tienen que leer, tienen que investigar, tienen que buscar, como decimos, empaparse del tema, ¿verdad? Tengo que conocer lo más posible, conocerlo a fondo, ajá, porque precisamente en mi ensayo, pues yo necesito tener bien claro ese conocimiento y esa información. Volvemos a lo mismo, yo no puedo estar en supuestos, yo no puedo estar en el que pues yo creo, yo me imagino, yo supongo, no puedo hacer eso en un ensayo. Yo tengo que tener un respaldo y decir, ah, bueno, yo leí tal libro y en ese libro tal autor afirma esto. Y luego yo revisé, no sé, en la hemeroteca fui, revisé diarios, ¿no? De las noticias de tal época y decía esto y esto y esto. Y luego además un estudio científico de tal institución me está afirmando que pasa esta situación, ¿sale? Entonces, yo tengo que conocer todo eso de fondo, tengo que investigar primero para que posteriormente yo ahora sí pueda iniciar mi ensayo. No puedo, jóvenes, yo no puedo iniciar un ensayo cuando yo no tengo conocimiento del tema, ¿de acuerdo? Yo no puedo hacer eso, ¿sale? Entonces yo necesito primero informarme, investigar bien y posteriormente ya iniciar mi ensayo. Si ustedes en algún momento les han solicitado hacer un ensayo y lo han empezado a hacer así, simplemente con la idea que tienen al ver el título o el tema que les solicitan, pues ha sido un ensayo mal realizado, ¿sale? Mal ejecutado, porque reitero, primero tenemos que investigar. Siguiente punto dice aquí, debes estructurar los puntos que deseas tratar mediante un esquema o borrador. Te ayudará a organizar tus ideas. Bueno, esta es una técnica, ¿no? Una técnica que se recomienda para poder organizar. Es un poquito parecido a la técnica didáctica que se llama lluvia de ideas, ¿vale? Que es cuando yo pues empiezo a aterrizar, ¿no? Todas las ideas. Por ejemplo, sigamos otra vez, ¿no? Sigamos con el mismo tema. Creo que nos puede ayudar un poquito el tema que estábamos mencionando del conflicto que hay en Ucrania. Yo en esta esquema, en este borrador que se sugiere realizar, dice, estructurar los puntos que deseas tratar. Yo primero, antes de llegar a ese tema de los puntos, yo lo que puedo hacer es hacer algunas anotaciones, así con papel y lápiz, de a lo mejor cuáles son las cosas que sí tengo claras. Tal vez el tema no lo desconozco tanto, ¿verdad? Volviendo al tema que decíamos, al ejemplo, bueno, empezar, bueno, ¿qué o dónde está Rusia? ¿No? ¿Qué es Rusia? ¿Quiénes son los rusos? ¿Quiénes son los ucranianos? ¿Dónde se encuentran? Un poquito de su historia. A lo mejor todo eso yo ya lo conozco, ya conozco varios puntos y eso lo puedo ir apuntando, ¿no? Yo puedo decir, bueno, primero que nada, nos queda claro que el conflicto pues se está desarrollando en el continente europeo, eso es algo que ya sé y tomo nota, ¿no? Bueno, se desarrolla en Europa. Tal vez yo también previamente en la escuela o en alguna otra investigación a lo mejor yo ya conozco un poquito, por ejemplo, las ideas políticas y sociales que tienen los rusos. A lo mejor ya lo estudié, bueno, pues ya tomo nota, ¿no? Bueno, yo alguna vez estudié eso y yo sé que, pues, Rusia tiene esta situación, está fundamentado su gobierno de esta manera, incluso en la parte de la historia, ¿no? Bueno, que en realidad el conflicto que se está dando es por temas o antecedentes históricos, ¿verdad? De que algunos territorios de Ucrania le pertenecieron a Rusia, pero bueno, durante la Guerra Fría, Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor yo ya eso lo estudié previamente en mi materia de historia o en algún otro momento, y entonces yo ya tengo ese conocimiento, entonces ya tomo nota, bueno, también me queda claro que hay un conflicto desde hace ya décadas entre rusos y ucranianos por esta situación, ¿no? Entonces, yo ya puedo tener información previa y en este esquema la puedo ir aterrizando, ¿no? O sea, esto es lo que yo ya sé, esto es lo que yo ya conozco. Después me voy a investigar y entonces ahora sí empiezo a generar ese esquema o borrador, donde yo ya voy planteando, bueno, a ver, entonces el problema es este, ¿no? ¿Quién está generando o quién está provocando este conflicto? Ahí empiezo. Y después, ya después en ese mismo esquema, pues empiezo a ubicar pues quiénes están ahí, ¿no? Dentro del esquema. Ya les decía, cuál es el problema, quiénes forman parte de él, qué dice una parte, qué dice la otra, bueno, qué se dice en los noticieros, en los periódicos, qué dicen otros países, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo voy aterrizando en un esquema. Reitero, imagínense que es como una especie de mapa mental, ajá, pero insisto, es más parecido a la técnica de lluvia de ideas. Dice aquí, al definir el tema, se debe plantear como problema, lo cual quiere decir que se debe plantear como una pregunta. Bueno, ya lo habíamos mencionado previamente, ¿verdad? Yo primero defino el tema y luego lo planteo como una pregunta. Aquí también es importante mencionar que ya les decía, cuando nosotros nos asignan el tema,
bueno, hay que trabajar sobre ese tema. Sin embargo, si en algún momento ustedes quieren hacer un ensayo de una forma un poco más independiente, más autónoma con el tema que ustedes desean, la recomendación es que también nos enfoquemos en un tema muy en particular. Un tema, mientras más general sea, pues va a ser mucho más grande, más amplio, más diverso y vamos a tener que abarcar muchísima más información. Ajá. Eh, en el ejemplo que estamos manejando, si yo, por ejemplo, pongo así como tal conflicto Rusia-Ucrania, pues es un tema bien amplio, donde yo tendría que investigar muchísimas cosas, ¿sale? Pero a lo mejor mi tema lo hago más específico y tal vez simplemente el tema sería, bueno, lo que ocurrió en determinada fecha en que Rusia bombardeó la ciudad de Kiev, por ejemplo. Entonces, bueno, ya no me estoy generalizando tanto en todo el conflicto, sino que me estoy enfocando nada más en una fecha en la que ocurrió un acontecimiento. Entonces ya con eso hago mucho más cerrado mi tema y, bueno, puedo atacar, investigar de mejor manera. Sobre todo en cuestión de información. Repito, mientras más grande es el tema, obviamente, pues la información se multiplica. Entonces es una recomendación para cuando tengamos que hacer un ensayo donde nosotros podemos elegir o definir el tema. Bueno, jóvenes, muy bien. Entonces, nosotros vamos a ubicar dentro de un ensayo varias partes o varias secciones que lo van a conformar. Primero que nada, obviamente tengo que definir el tema, que reitero, muchas veces el tema no lo vamos a elegir, sino que nos lo van a asignar. Ajá, pero bueno, defino bien el tema y tiene que ser un tema muy concreto. Ajá, reitero, tiene que ser un tema concreto, no puede ser así como que una idea a medias, ¿no? O sea, tiene que ser muy concreto el tema, de qué vamos a hablar. Después, ya el documento como tal, el texto como tal, nosotros lo vamos a conformar primero que nada por una introducción. En una introducción, en un ensayo, pues yo voy a plantear de qué trata, ajá, o sea, voy a plantear qué es el tema, de qué trata, cuál es la situación y voy a plantear precisamente ese problema que ya mencionábamos, ¿no? O sea, el problema es el conflicto entre estos dos países. Ese es el tema concreto. Perdón. Y en la introducción es donde les digo, puedo incluso ingresar o iniciarlo con un pequeño marco histórico. Hablando del tema que estamos hablando, perdón, que estamos refiriendo, pudiera ser eso, ¿no? Bueno, sabemos que desde hace tantos años o tantos siglos, bueno, esa región, ¿no? Esa región en Europa, pues siempre ha estado dentro de algunos conflictos porque tiene tal producción de ciertos productos, etcétera, etcétera. Ya ustedes lo investigarían, ¿no? Pero en fin, ahí yo puedo plantear eso, ¿no? Los antecedentes, un poquito los antecedentes de este tema o de este problema. Bien, después viene la tesis. En la tesis nosotros lo que hacemos es que planteamos esa idea que nosotros vamos a defender. Recordemos que aquí en el ensayo lo que hacemos nosotros es defender, ¿verdad? Una idea o un concepto. Entonces, cuando yo planteo una tesis, a eso se refiere. Es aquí donde yo diría, recordemos el ejemplo, es donde yo diría, bueno, es que en realidad los ucranianos son los que están provocando todo el conflicto. Esa sería la tesis, ajá, donde yo estoy afirmando la idea que yo quiero plantear en mi ensayo, la idea y la idea que yo voy a defender. Ajá, entonces ahí está mi idea en la tesis. Ahora, ahorita yo lo mencioné de una manera muy simple, muy tajante. La tesis puede ser un poco más desarrollada, ¿no? Ya puedo decir, bueno, lo que pasa es de que por estas situaciones, así y así, segura, bueno, se afirma que los ucranianos son los que están provocando esta situación, etcétera, etcétera. Se puede hacer una redacción un poquito más elaborada, ¿no? Bueno, después viene la argumentación, va de la manita de la tesis. ¿Por qué? Porque ya lo mencionamos, yo voy a argumentar. Aquí es donde yo voy a decir el porqué de mi tesis. Ajá. Bueno, los ucranianos están provocando todo este problema. La argumentación, bueno, porque, y empezamos, ¿no? Empezamos. Toda la investigación que yo haya realizado, ahí es donde yo la voy a plasmar y a defender, ¿no? En base a esa investigación. Pues lo que pasa es de que los ucranianos están generando tales situaciones, se hizo una investigación en tal, no sé, en tal periódico, con tales reporteros, ¿cómo les llaman a estas personas que van a los conflictos bélicos? Este, mm,
corresponsales, ¿no? Con tal corresponsal que estuvo en el lugar y él afirma, ¿no? Con pruebas, fotografías, videos de que los ucranianos en realidad son los que están iniciando la ofensiva, etcétera, etcétera. En fin, ahí es donde yo argumento todo, ¿no? Yo digo todo, 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 para que yo pueda defender mi afirmación, mi tesis. Ajá, mi tesis donde yo digo, Ucrania está provocando la bronca. Ah, bueno, pues aquí está todo lo que yo estoy, todo en lo que yo me estoy argumentando para defender esta idea o este concepto. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, aquí quizá es uno de los espacios de la redacción de mi ensayo donde más me puedo extender. Esto va a depender mucho precisamente de qué tanta investigación yo haya realizado. Ya les decía, si tal vez yo nada más busqué en 2 o 3 fuentes, pues seguramente mi argumentación va a ser más pequeña. Pero si yo hice una gran investigación en fuentes, videos, entrevistas, documentales, me fui a libros de historia, etcétera, etcétera, pues seguramente mi argumentación va a ser bastante grande, ¿verdad? Va a ser bastante grande para que yo pueda defender esta idea, este concepto. Bien, después viene la contraargumentación. Bueno, creo que se entiende la idea, ¿no? O sea, es lo contrario a la argumentación. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo tengo que integrar también lo que está desmintiendo, ¿verdad? Lo que está desmintiendo mi argumentación. En este caso, en nuestro ejemplo, yo ahí podría decir, bueno, sin embargo, ¿verdad? Tales investigaciones hechas por el gobierno de Gran Bretaña, además también del gobierno francés, afirman que en realidad los rusos son los que han iniciado la ofensiva y son quienes están atacando a los poblados ucranianos, ¿no? Entonces, es la otra parte, ¿verdad? O sea, es la parte que esté en contra de mi tesis, por así decirlo. Entonces yo también tengo que mencionar esa parte, ¿sale? O sea, bueno, también están afirmando esto, están diciendo esto, y pues es lo que va en contra de mi ensayo. Ya en la parte práctica, una contraargumentación, pues puede ser un ensayo aparte, ¿no? O sea, un ensayo en respuesta. Yo puedo hacer mi ensayo y después otra persona que está en contra o no comparte mi tesis puede hacer un ensayo en respuesta al mío, ¿verdad? Y en ese ensayo, su ensayo como tal va a ser una contraargumentación, porque él con sus argumentos me va a decir, ¿sabes qué? Que tu tesis está equivocada, porque, y ahí vienen los argumentos de él, ¿no? Ah, bueno, pues porque las investigaciones y los corresponsales y las fotografías y los videos afirman que así han sido las cosas, ¿eh? En fin, entonces, esa contraargumentación nosotros también la tenemos que involucrar a nuestro ensayo. Y finalmente la conclusión, ¿vale? Vamos a procurar redactar una conclusión de todo lo que hemos nosotros planteado. Al final de cuentas, en la conclusión, nosotros simple y sencillamente pues tendríamos, perdón, que afirmar si la tesis verdaderamente sí está bien respaldada o a lo mejor la contraargumentación pues no la está revirtiendo, ¿vale? Porque también eso puede pasar, jóvenes. Yo puedo plantear mi tesis, hacer mi argumentación de la idea que yo quiero defender, pero resulta que mi investigación, pues encontré más argumentos que van en contra de mi tesis. ¿Me explico? O sea, a lo que voy es a que no necesariamente en el ensayo a fuerzas tiene que ser positivo, ¿no? Hacia la tesis. También puede ser negativo. Aunque yo estoy tratando de defenderlo, repito, a lo mejor en mi investigación, pues resulta que encuentro más argumentos que van en contra de la tesis y no que van a favor. Entonces, aquí en la conclusión yo podría resaltar esa parte, ¿no? Y decir, pues en realidad la conclusión es que, pues en efecto, o sea, son los rusos los que están generando, pues todo este problema, ¿no? Ya no, ya parece que estamos demostrando que los ucranianos, pues no tienen nada que ver, a pesar de estos argumentos que planteamos, pues hay mucho más argumentos, quizá más creíbles, más sólidos, que nos dicen que en realidad son los rusos los que han iniciado todo este problema, ¿vale? Bien, entonces, estos son, jóvenes, los elementos que estarían formando parte de un ensayo. Ahora bien, eh, el ensayo, ya en la parte de la redacción, de la configuración de su documento, el ensayo una de dos. Ustedes podrían hacerlo por secciones bien definidas, prácticamente poniendo como título introducción y luego ya el texto que corresponde, luego tesis y poniendo nuestro enunciado, luego argumentación y todo otro tanto de texto y luego la contraargumentación, en fin. O si no, también
que es lo más común, el ensayo pues puede ser una redacción continua, ¿vale? Continua, continua, no tiene ningún tipo de subtítulo o algún tipo de sección, ¿no? O sea, no se divide en secciones, sino que es una sola redacción continua, pero voy a mantener o procurar este orden. Ajá, este orden de todos los puntos que voy a tratar. Generalmente cuando nosotros ya vamos leyendo el ensayo, pues se va entendiendo, ¿vale? O sea, lo voy leyendo y yo voy interpretando y digo, bueno, a ver, esta ya fue la introducción, luego más adelante me queda clara cuál es la tesis, ¿no? ¿Qué es lo que se está defendiendo o lo que se busca defender en el ensayo? Luego sigo leyendo y, bueno, mira, aquí ya está toda la argumentación que está defendiendo la tesis, ¿no? Ya luego más adelante, bueno, y por lo visto estos son los elementos que están en contra de. En fin, cuando yo lo voy leyendo, voy entendiendo cada una de estas partes. Entonces, por eso, reitero, puede ser también continua la redacción, obviamente con diferentes párrafos, ¿no? Voy separando cada una de estas áreas, las voy separando en diferentes párrafos, pero sin necesidad de hacer apartados con títulos o subtítulos. Bien, jóvenes. También podemos ubicar nosotros algunos tipos de ensayo. Dice aquí que de acuerdo con la disciplina dentro de la que se enmarcan estos textos y con la metodología utilizada, se pueden identificar los siguientes tipos de ensayos. Bueno, vamos a tener ensayos de tipo académicos, que generalmente son los que ustedes más les van a solicitar, por lo menos ahorita como estudiantes, por eso son académicos. Vamos a tener literarios y vamos a tener científicos. Vamos a ver un poquito a qué se refiere cada uno de ellos. Los ensayos académicos son elaborados por miembros de comunidades intelectuales o educativas, ya sean universitarias o escolares, y suelen ser de carácter formal, expositivo y riguroso en lo que respecta al método. En efecto, ¿no? Como lo que les acabo de platicar anteriormente, debe de ir la introducción, debe de plantearse la tesis, luego la argumentación, etcétera, etcétera. Y en efecto, son de carácter formal, ¿no? Mucho más formal, más expositivo, ¿sale? Y bueno, precisamente va un poco en la formalidad de la parte académica, ¿verdad? De la parte académica donde nos dicen que deben de cumplir con todos esos elementos. Los temas, ya lo dijimos, el tema puede variar mucho, sobre todo en los académicos, pues depende mucho de la materia, del área de estudio en la que nos encontremos, pues de ahí va a tener que ver el tema del ensayo. Luego, ensayos literarios se caracterizan por una gran libertad para abordar los temas y su tono suele permitir mayor subjetividad. El tema debe de ser tratado con cierta originalidad a fin de captar la atención del lector y convocarlo a reflexionar sobre el asunto planteado. En efecto, aquí vamos a tener mucha más libertad en términos generales. Por ejemplo, regresando a este punto, aquí, mayor libertad. Bueno, tal vez en ese tipo de ensayo dejo un poquito de lado la contraargumentación, ¿no? Tal vez nada más me enfoco en mi tesis y mi argumentación, ¿sale? O sea, yo lo que quiero es afirmar o defender una idea y hasta ahí, no voy a considerar tampoco lo que está en contra de ella, ¿no? Pudiera ser el caso. Tal vez no puedo entrar directamente con una introducción, puedo iniciarlo de otra manera, en fin, ¿sale? O sea, es muchísimo más libre un ensayo de tipo literario. Y bueno, y los temas también en efecto, pues a veces no suelen ser precisamente temas más académicos, sino pueden ser temas ya de otro tipo un poco más de carácter humanístico, personal, espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Que de hecho son ensayos a veces más interesantes, ¿sale? Que los que tenemos acá, que pues bueno, son un poco más formales, no más rigurosos en cuanto a los temas. Y finalmente, ensayos científicos tienen como objetivo la presentación del resultado de una investigación científica. Ustedes deberán de recordar cuando íbamos en secundaria o algunos de los alumnos que están ahorita en bachillerato, que cuando nosotros estábamos en las materias de biología, de química, de física, íbamos al laboratorio, hacíamos alguna práctica de campo, ¿verdad? Y posteriormente nuestro profesor nos solicitaba que hiciéramos justamente esto, un ensayo científico, donde yo pues voy a plantear todo lo que realicé con el método científico experimental, pero al final, pues yo tengo que hacer un ensayo donde precisamente doy mis resultados y lo que yo hago es defender lo que yo obtuve, ¿verdad? Sabemos que en el área científica, pues los científicos hacen muchas investigaciones o experimentos, a veces para llegar a un resultado, bueno, tienen que hacer el mismo experimento tal vez 100, 200 veces, ¿verdad? Hasta que se encuentre el resultado que buscan y luego todavía se tiene que confirmar. Pero en fin, cuando se llega a ese tipo de respuestas, pues en efecto, ¿no? Se hace un ensayo científico, o sea, es un texto donde el científico dice, bueno, este es el resultado que se obtuvo, se afirma la tesis,
¿verdad? Que la tesis, no sé, podría ser el agua se evapora, por ejemplo, ¿no? Podría ser el agua se evapora a cierta grados de temperatura, ¿no? O con cierta cantidad de calor. El agua se va a evaporar. Esa es la tesis. Y posteriormente el científico, ya en su argumentación, pues nos va a decir por qué. Y ya nos va a decir, bueno, se hizo una serie de, no sé, 500 experimentos diferentes donde se hicieron pruebas, etcétera, etcétera. Se incrementó la temperatura en cada una de ellas con diferentes sustancias y el agua fue la que reaccionó. En fin, toda la argumentación. Imagínense ustedes que tiene que hacer el científico para respaldar, ¿no? Defender en este caso su tesis, ¿de acuerdo? Aquí también en la parte científica es donde entra la parte de la teoría, ¿no? Cuando vimos que un científico tiene cierta teoría, nada más que generalmente la tesis nosotros la planteamos ya posterior a la experimentación, ¿no? Cuando es una teoría es todavía previa a la experimentación. O sea, yo planteo una teoría, yo creo que en este experimento va a ocurrir tal cosa, pero todavía no hago el experimento. Cuando ya hice el experimento, entonces ahí sí ya puedo hacer mi ensayo donde voy a argumentar o defender lo que pasó ahí, ¿vale? Y bueno, así es como en la parte científica pues se generan las leyes, por ejemplo, ¿no? Todas estas leyes que ya conocemos, leyes de la física, de la química, en fin, se van generando de esta manera. Dice aquí, suelen incluir, además de los resultados, informes, reportes, cualquier otro tipo de material objetivo que ayude a explicar lo acontecido. Esta palabra es fundamental, jóvenes, para cualquier ensayo, cualquiera de los ensayos que estamos platicando. Tiene que ser objetivo. Ya lo decía hace un ratito, no podemos nosotros hacer esto de manera subjetiva, no nada más es el que pues yo me imagino, es que yo creo, es que a lo mejor, es que me dijeron, ¿no? Me dijeron, es que me contaron, o es que en tal lugar se está diciendo, se está hablando, pues no. Puede ser un pequeño referente que yo tome nota de él, pero de ninguna manera pues me va a dar una respuesta 100% concreta, ¿no? Entonces tenemos que ser más objetivos y aquí en la parte científica ni se diga, jóvenes. Recuerden que en todo lo científico, pues debe de ser objetivo 100%. Todo se mide con números, ¿verdad? Y bueno, se hace de una manera objetiva, de una manera completamente directa. Dice, están dirigidos a una comunidad especializada en determinada materia y escritos con el lenguaje técnico de cada campo. En efecto, yo no sé si ustedes alguna vez lo han hecho. Yo hace algún tiempo llegué a leer algunos ensayos científicos y en efecto, si nosotros lo leemos y no estamos pues muy familiarizados con estas áreas de estudio, ¿a qué me refiero? Si no estamos dentro de las áreas de la biología, de la química, la física, las matemáticas, en fin, es un poco complicado entender estos ensayos, muchas veces por el tipo de argumentación que se utiliza, también por el tipo de fundamentos, de conceptos manejados, pues es difícil entenderles. Bien, jóvenes, ya para terminar esta presentación y pasar a trabajar un poquito algunos ejercicios, algunas recomendaciones, ¿vale? Esto ya es un poco perdón, independiente a lo que es la redacción como tal o el contenido como tal de nuestro ensayo. Recomendaciones, investigación. Ya lo mencionamos, es fundamental, jóvenes. Ustedes no pueden hacer un ensayo si no han leído, si no han investigado previamente el tema, ¿vale? Aquí a nivel académico, bueno, por lo menos, jóvenes, por lo menos una fuente, un tema que hayan ido a leer e investigar. Del tema que ustedes quieran, por lo menos un libro tengo que ir a leer para saber de qué estamos hablando. ¿Vale? Reitero, yo no puedo empezar a hacer un ensayo si tengo dudas del tema, si de repente digo, bueno, es que esto no lo entiendo, esto no me queda claro, el tema no sé ni de qué se trata, bueno, pues mucho peor, ¿sí? Entonces, fundamental la investigación. Después, búsqueda de referentes. Una recomendación, y esta es una recomendación general que yo siempre les hago, se habrán percatado que lo hago no nada más en este tema de ensayo, sino casi en todos los talleres que les he impartido, siempre yo les doy esta recomendación, a mí me parece muy buena herramienta. Buscar referentes, ¿qué son los referentes? Pues son soluciones que ya se han hecho, que ya están realizadas. En este caso, pues buscar ensayos, ¿vale? Hay que buscar ensayos. Ahorita en Internet podemos encontrar una gran cantidad de ensayos en libros, en documentos. Ya lo mencionamos, los libros científicos, bueno, muchos tienen ahí ensayos, ¿verdad? Donde los científicos nos comparten cuáles son las tesis que están planteando y cómo las están argumentando. Entonces, el que yo vea cómo se estructura el documento, cómo lo están redactando, cómo está conformado, en fin, eso me ayuda mucho para que yo también pueda hacer mi ensayo.
Lluvia de ideas, ya les comentaba. Una recomendación, y esto de lluvia de ideas también va de la mano con el tema de la redacción. Muchas veces, jóvenes, lo que nos falla mucho cuando hacemos un ensayo precisamente es la parte de redactar, ¿verdad? Tal vez yo ya tengo la idea, ya fui, ya investigué, ya leí varias fuentes, ya tengo una idea del tema, pero me cuesta trabajo arrancarlo, ¿no? Ya estoy aquí con mi documento de Word, ya listo para iniciar, para empezar a escribir, pero me cuesta trabajo iniciarlo, arrancarlo. Entonces, una lluvia de ideas ayuda mucho. ¿Por qué? Porque yo así las primeras ideas que me vienen a la mente, a la cabeza, puedo irlas apuntando, ya sea a mano o ya sea en la computadora, puedo ir tomando nota de ellas, ¿sale? El ejemplo que hemos manejado, bueno, a ver, ideas, bueno, Europa, Rusia, Ucrania, un antecedente, bueno, la Guerra Fría, el comunismo, ¿no? Luego después, bueno, la economía, que es bien importante ahorita. Ya voy investigando un poquito qué temas son los que están provocando la guerra. Bueno, que son algunos territorios. Bueno, pues que hay que en la parte histórica, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de problemas de territorios es porque ya en la historia traen algo, ¿no? Ya traen un problema ya histórico desde hace años donde se están peleando un territorio. Bueno, pues lo tomo nota también. En fin, y todas esas ideas yo las voy tomando notas y entonces ya cuando las voy revisando me ayudan a ir estructurando lo que yo quiero explicar, lo que yo quiero dar a entender, ¿vale? Entonces ahí está la parte de la lluvia de ideas. Y otra cosa, también de la mano de la redacción. eh, de repente les decía, cuando nos viene una idea a la mente, apúntenla rápidamente en la computadora o a mano, apúntenla, porque así como nos viene a la mente, tal vez no está bien redactada, pero escríbanla. Y ya que la escribimos, la idea ya está ahí plasmada, ya no se nos va a escapar, ¿no? Porque ya la tenemos ahí capturada. Y entonces, ya cuando empezamos a hacer la redacción, pues ya la podemos ahí ir modificando, ya la podemos meter al texto, ajá, pero apúntenla, porque repito, luego nos llegan muchas ideas, pero de repente no las apuntamos y la idea se va, ¿no? Se nos pierde y muy típico, ¿no? Nos pasa eso de que, ay, pero ¿cómo le había pensado? O cómo le había dicho, o cómo lo había, cómo se me había ocurrido y estamos sufriendo. Entonces, si llega la idea, luego tome nota de ella para que no se les vaya, no se les olvide y a lo mejor puede ser una muy buena idea para que forme parte de su redacción. Bien, de la mano de lo que acabo de mencionar, pues está el tema de la buena redacción, ya lo mencionaba. Hay un taller que hicimos también, está ahí en el canal, ya les había hecho la invitación hace unos minutos. En ese taller les damos algunas técnicas o recomendaciones para la buena redacción. Una de ellas es justamente lo que les acabo de platicar, ¿verdad? Que es esto de ir tomando nota de las ideas que me vienen a la cabeza primero que nada. Pero bueno, hay otras tantas ideas, no las vamos a tocar tanto porque, bueno, ahorita no es tanto una clase de redacción, pero es fundamental, jóvenes, es fundamental redactar bien porque si yo no tengo una buena redacción, tal vez la idea o el concepto que yo quiero defender, ¿verdad? Como mi redacción es muy buena, tal vez no se entienda del todo bien, ajá, o de a entender una idea que no es la que yo quiero compartir. Entonces, por eso es muy bueno, es muy recomendable que nosotros planteemos una buena redacción. Y finalmente también otra técnica, una recomendación importante es que cuando ya mi ensayo está terminado, hay que darle lectura en voz alta. Y no nada más cuando está terminado, jóvenes, conforme yo lo voy escribiendo, hay que estarlo leyendo. Eso también es una técnica de redacción. Hay que irlo leyendo, ¿vale? Y pongo otro párrafo, pongo otra línea y la vuelvo a leer. Y escribo otro pedacito y lo vuelvo a leer. Y luego escribo y ahora lo leo desde el principio y leo todo lo que llevo. Y luego otro párrafo y otra lectura y otra página y otra vez lo vuelvo a leer desde el principio. En fin, esto es muy importante, leer y leer y leer y leerlo una y otra vez. Créanme, a veces pasa que cada vez que lo lees, le vas corrigiendo un detalle. Te encuentras un detallito, cambias alguna palabra, te percatas que en alguna parte no se entiende y ya dices, a ver, aquí, ¿qué estoy diciendo? Uno mismo se pregunta, ¿qué estoy diciendo aquí? Y ya lo leemos en voz alta y digo, a ver, eso no es lo que yo quiero dar a entender. A ver, vamos a cambiar las palabras, vamos a hacer que se entienda, ¿sale? Entonces, bueno, la lectura en voz alta siempre va a ayudar muchísimo. Y una última técnica que también es de redacción, que aquí no la estoy involucrando, pero se las menciono también, eso lo van a encontrar en el otro taller, es, podemos solicitar a alguien que lea nuestro ensayo, muy importante, a quien ustedes quieran, a un familiar, un amigo, a su mismo profesor, a nosotros, cuando en alguna tarea les pidan hacer un ensayo, realícenlo y luego compártanlo a nosotros y lo leemos con mucho gusto y ya les damos nuestra observación. Les decía, a veces es diferente cuando lo leo yo a cuando ya lo lee alguien más.
Entonces, tal vez tú lo entiendes perfectamente bien, pero ya me lo das a mí y yo ya te voy a decir, ¿sabes qué? En el párrafo número 6, como que no se entiende esta parte, ¿no? Y luego entre el 4 y el 5, mira, date cuenta que como que te estás contradiciendo, ¿no? Aquí dices, aquí afirmas algo y acá como que lo estás negando otra vez, en fin, y eso ayuda mucho, ¿verdad? Que alguien más le dé lectura y eso me va a ayudar bastante. Entonces, esas son las recomendaciones que les damos, jóvenes, para poder hacer un buen trabajo de redacción y en dado caso, bueno, poder hacer un buen ensayo. Listo. Bien, jóvenes, entonces vamos a pasar ahora aquí a revisar, denme un segundito, aquí tenemos este ensayo. Miren, este ensayo, les voy a decir la verdad, anduve buscando varios ejemplos que fueran también prácticos de poder revisar. La verdad es que no está muy bien redactado, ¿vale? De hecho, nos va a ayudar también para aprender esa parte. No está muy bien redactado, pero la composición me parece que es adecuada. Por eso decidí compartírselos y que vayamos platicando algunos aspectos con este ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, listo. Tenemos el título, pues un título bastante actual, ¿no? El ensayo sobre la pandemia. Cuando nosotros hacemos un ensayo, lo primero que debemos de considerar es no ponerle como título ensayo, ¿sale? Se ve ya demasiado de primaria, por así decirlo, que le ponga ensayo de la pandemia. Pues no, señores, o sea, ya en un ensayo más formal no se le pone ensayo, simplemente se le pone el título, ¿sale? La pandemia, ¿de acuerdo? Y listo, ya con eso basta. Bueno, fíjense bien, vamos a irlo leyendo. Dice, actualmente estamos viviendo una situación de crisis que hace más de 100 años no se veía. Estamos viviendo una pandemia que tuvo su origen en China. Bueno, aquí vamos viendo incluso jóvenes detallitos de redacción, ¿vale? Vamos, les digo, vamos a tratar de sacarle jugo a este texto. Fíjense bien, aquí ya nos están repitiendo una palabra en un poco espacio, viviendo. De hecho, lo que les decía, si lo leo en voz alta se oye raro, ¿no? Actualmente estamos viviendo una situación de crisis que hace más de 100 años no se veía. Estamos viviendo una pandemia que tuvo, y otra vez viviendo. Hay que cambiar, ¿sale? No repetir palabras en un espacio tan corto. Procuren que una palabra que se repite, pues pase por lo menos hasta después de unos 2 o 3 puntos y seguido o aparte para volverla a tocar. Vamos a buscar sinónimos, ajá, opciones para cambiarla. No sé, ¿qué les gusta? Aquí podríamos decir, estamos pasando, ¿no? Un momento, o estamos viviendo, ¿no? Como estamos teniendo la experiencia de una pandemia, ¿no? Que tuvo su origen en China. En fin, ahí nosotros tenemos que buscar opciones. Que tuvo su origen en China. Fíjense aquí cómo dice, ¿no? El virus no es un organismo y no tiene celular. Pues yo creo que el virus es tan chiquito, no creo que vaya a tener teléfono celular, ¿verdad? Aguas con eso, es lo que les decía. De repente, si no revisamos esto, se puede ir así mi trabajo, ¿no? Y ya mi profesor lo va a leer y ahí me va a bajar puntos porque aquí claramente no lo hice correctamente, ¿sí? En fin, entonces dice, el virus no es un organismo y no tiene células. Se refiere, no tiene células, ahí se equivocaron. Coma, este virus no tiene vida, y fíjense aquí, este virus no tiene vida, es un modo de acción, es cuando infecta a otras células. ¿Se dan cuenta que aquí faltan comas, faltan puntos? Hay como 3 ideas aquí juntas en un mismo espacio y pues no se entiende qué dice, ¿no? Entonces dice, es decir, este virus no tiene vida, ahí habría que poner un punto. Es un modo de acción, más bien un modo de acción es cuando infecta a otras células y se reproducen. ¿Vale? Bueno, ahí vamos viendo las correcciones. A pesar de que no es un virus tan mortal como la ébola, de aquí sería como el ébola, es el ébola, que tiene una mortalidad del 90% en brotes anteriores. Aquí, por ejemplo, jóvenes, esta palabra que, cuando nosotros le ponemos esta palabra que, con acento gráfico, es porque es una pregunta, ¿vale? Y aquí no estoy haciendo una pregunta, que tiene una mortalidad del 90%. Cuando hago preguntas como qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, ajá, todas esas preguntas llevan acento gráfico, pero en este caso no lo lleva, ¿sale? Ahí tenemos otro error. Bien, vean, aquí le falta el punto y actualmente tiene una mortalidad del 50%. El coronavirus es un tema de impacto no solo de salud, sino que también impacta de una manera económica y psicológica. Bueno, jóvenes, independientemente del tema de redacción, que ya vimos que tiene varios detalles de redacción y varios detalles o errores de acentuación, ¿no? Em, la idea es lo que les decía, la composición. O sea, aquí estamos empezando a tocar el tema, ¿sale? Recuerden que mencionamos que lo primero que vamos a hacer es una introducción. Entonces, ya lo mencionamos.
aquí no estamos viendo que dice introducción. Simplemente yo empiezo a leer y leyendo el primer párrafo voy entendiendo de qué vamos a hablar. Estamos hablando del coronavirus y de la pandemia. Ya lo mencionamos, ya dijimos dónde se originó. Muy brevemente, no estamos metiéndonos en tanto detalle todavía. Fíjense que el tema de una introducción o la clave de una introducción, jóvenes, es esa justamente, que yo no me meto al tema de lleno. Toco algunos aspectos, toco algunos puntos, pero no me meto de lleno. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Es una pandemia que tuvo origen en China. Sobre el origen, ya, es todo lo que mencionó. Ya en el desarrollo, ajá, yo ya puedo, en mis argumentos, yo ya puedo mencionar 20 cosas que tienen que ver con el origen. Ah, bueno, en Chile, en un poblado llamado tal, se afirma que se originó por esta situación en un mercado donde se consumen alimentos de este tipo, etcétera, etcétera, y por medio de, que fue de un murciélago, creo, un murciélago, que, etcétera, etcétera. Y ya defino todo eso, pero eso ya viene en la parte de la argumentación, o bueno, en todo caso ya en el desarrollo de mi texto, pero aquí estamos en la introducción, entonces por eso lo menciono, pero apenas nada más toco la idea, ¿sale? Un virus que se originó en China y ya no me meto con más porque esta es la parte de la introducción. Bueno, bien, jóvenes, entonces reitero, aquí en la introducción, pues yo lo que hago es tocar el tema, ¿sale? Que se entienda de qué vamos a hablar, de qué se va a hablar en este ensayo. Luego dice, los virus no son una situación desconocida para nosotros, podemos encontrar los virus en enfermedades como el SIDA, la varicela, hepatitis e incluso un resfriado común. Podemos ver que a pesar de estas enfermedades tienen más antigüedad que el coronavirus. Todavía no existe una cura. Las personas más graves tienden que ser internadas y auxiliadas con ellos de respiración artificial, mientras que los casos más ligeros solo es necesario reposo y estar en casa. Bueno, muchos problemas de redacción y de puntuación, pero insisto, eso ahorita no lo vamos a tomar en cuenta, vamos a ignorarlo. Bien, seguimos tocando o seguimos hablando un poquito en general del tema, pero ya estamos planteando el problema, ¿sale? Aquí, si se dan cuenta, aunque no lo planteemos como una pregunta directamente, ya estamos hablando de enfermedad, personas graves, internadas, auxiliadas con respiración artificial, casos bueno, más ligeros, reposo y estar en casa, en fin. Segundo, alguien va a entrar a la sesión. Ahí está. Regresamos, estábamos aquí. Bien, bien, jóvenes. Entonces les digo, si se dan cuenta, aquí ya estoy empezando a plantear la tesis. Ajá. En este caso, como el tema es de la pandemia, pues la tesis podría ser simplemente la afirmación de lo que es la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia es un problema a nivel mundial donde hay un contagio de alguna enfermedad, pues a gran escala, ¿no? A nivel global. Entonces aquí ya estoy empezando a plantear, pues, qué es una enfermedad que está provocando problemas graves, personas internadas, requieren de respiración artificial, etcétera, etcétera, ¿sale? Dense cuenta cómo, y para eso es la idea de este ejemplo, cómo cuando yo planteo el tema de la tesis, o sea, no estoy tampoco redactando así literalmente, no directamente la tesis, así como de la pandemia provoca esto y es esto y aquello. No, no necesariamente tiene que ser así. Aquí si se dan cuenta, conforme vamos describiendo el tema, nos vamos metiendo a esa tesis, ¿no? O sea, vamos afirmando lo que es la pandemia en este caso. De igual modo, nos hemos visto afectados de manera psicológica porque el ser humano es un ser social por naturaleza, necesita estar en constante contacto y movimiento con más gente, pero bueno, como más gente dice, pero al estar tanto tiempo encerrado pierde la noción del tiempo y empieza a sentirse aislado. De manera económica, el impacto ha sido bastante significativo porque como la gente no sale de sus casas, no consume en lugares locales, y no apoya a las pequeñas empresas familiares. Bueno, si nos damos cuenta entonces, aquí ya, insisto, nos están planteando el problema o los problemas, ¿no? En este caso, pues el problema concreto de la pandemia, ¿vale? Digo, de por sí la pandemia como tal ya es un problema, ¿no? Fue un problema. Entonces, aquí ya nos están planteando todas las broncas que se originaron por la pandemia, ¿no? Acá arriba la parte de salud, personas enfermas, personas que fallecen, internadas con respiración artificial, y acá también el tema de la parte de la vida social, ¿no? El del hacinamiento, de estar resguardados, las cuarentenas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el impacto económico. Entonces, si se dan cuenta, pues ya nos están planteando la tesis, ¿no? O sea, la tesis es que nos están planteando, pues, qué nos está afectando, o qué afectó la pandemia como tal. Entonces, aquí en estos párrafos ya estamos ubicando cuál es la tesis. Poco a poco la gente ha empezado a salir y a retomar su estilo de vida anterior, pero esto no significa que la pandemia haya terminado, los contagios y las muertes van en aumento.
la economía va perdiendo, pero algunos locales con los pocos ingresos que tienen no a diario logran subsistir, mientras que otros tuvieron que cerrar definitivamente. Bueno, igual, ¿no? Hay un poquito ya como que la parte de la salida ya de la misma pandemia. Haber imaginado esta situación hace 5 años se me hace casi imposible porque la pandemia afecta desde el momento en que te levantas hasta en el momento en que te vas a dormir. Vimos cómo los medios de comunicación tomaron gran importancia, cómo la escuela presencial fue sustituida por la educación en línea. Es una situación bastante triste porque no todos los mexicanos tienen acceso a Internet. En México hay 126 millones de personas, solamente 80 millones tienen Internet. Entonces, si la deserción escolar antes era habitual, ahora es mucho más. Bien, jóvenes, si se dan cuenta, aquí en este párrafo, ¿qué estamos haciendo? Estamos empezando ya a, a respaldar ya la tesis de la pandemia, ¿no? Ya dijimos qué es la pandemia, ya dijimos qué problemas ha causado, y aquí ya estoy empezando a argumentar, ¿no? Por ejemplo, aquí ya estoy utilizando números, ¿no? 126 millones de personas y solamente 80 millones tienen internet. Ya son números de respaldo. ¿Por qué? Porque acá atrás yo en la tesis estoy afirmando, por ejemplo, que empieza a sentirse la gente aislada, encerrados, pierdes la noción del tiempo, enfermos incluso también, no precisamente del virus. Ajá. Y entonces acá yo ya estoy involucrando números, ajá, que me empiezan a respaldar eso, ¿no? Bueno, ¿por qué fue tan difícil? ¿No? Ah, bueno, pues porque solamente 80 millones tienen internet y todos los demás, ¿no? Todos los demás, que en este caso serían que cerca de 46 millones, pues les pasó esto, ¿no? Problemas de aislamiento, de tristeza, ¿cómo se llama esto? De depresión, ¿no? Les decía otro tipo de enfermedades. Ajá, entonces, con estos datos, yo estoy empezando a argumentar la afirmación de que la pandemia, pues, fue un problemón, ¿no? O sea, al final de cuentas, si se fijan, aquí lo que estamos empezando a argumentar es el por qué la pandemia, porque estamos afirmando que la pandemia, pues, ha sido un problema tremendísimo, ¿no? Que nos afectó a todo el mundo. Bueno, acá yo ya estoy empezando a respaldar el por qué, ¿sale? Vamos a rápidamente, nada más para que se entienda esta parte. Supongamos que aquí yo, como les decía, utilizar este tipo de redacción o de afirmación. Bueno, es que algunas personas parece que se sentían mal y también por ahí comentaban, o es que yo me imagino que pues se sentían muy tristes, o es que pues yo me sentí muy aislado, entonces seguramente otras personas también lo sintieron, en fin. Pues sí, yo así lo sentí, pero yo necesito respaldarme en números, en reportes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí seguramente yo tendría que agregar, no sé si ven aquí más abajo en el texto, vi un poquito, pero podría venir esa parte, ¿no? De decir, bueno, pues es que tantas personas fallecieron, tantas personas reportaron enfermedades de ansiedad, tanta gente tuvo este problema, la economía se redujo de esta forma, con tantos puntos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces ahí está toda la argumentación de mi tesis, ¿no? Con lo cual yo estoy respaldando la tesis de que pues la pandemia fue tremenda, ¿no? Que fue algún problema tremendo y muy fuerte. Si quieres entrar a una tienda, tienes que pasar por la toma de temperatura, tomar gel, desinfectar tus zapatos. Estas medidas son suficientes, pero son las que algunos negocios pueden tener para seguir abriendo un poco más de tiempo y tener ingresos. Bueno, por lo visto también ya este ensayo se hizo un poquito ya cuando la pandemia ya más o menos estaba relajándose un poco, ¿no? Bueno, nos hablan acá de las medidas de sanitización que se piden en los establecimientos. Por ejemplo, ciertamente el cubrebocas no protege del todo el contagio, pero sí lo reduce. El gel antibacterial solo tiene un 1% de margen de error. Esto, jóvenes, forma parte de los argumentos y es bien importante que lo consideremos. Porcentajes, valores, números. Ya les decía yo, mientras más datos concretos podamos conseguir, es mejor nuestra argumentación. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, si se buscó, si se investigó que el 1%, hay un 1% de margen de error con el gel antibacterial, bueno, ese es un dato muy bueno porque me ayuda precisamente a respaldar mi tesis. Ajá. Entonces, cualquier dato, ¿no? Numérico, cualquier valor que consigan, y que, bueno, nos cercioremos que es correcto, pues lo podemos involucrar a nuestro ensayo, porque eso le va a dar muchísimo mejor sustento a nuestra tesis.
Estamos siendo muy egoístas al no cumplir con las medidas necesarias porque no solo retrasamos el regreso de las escuelas a aulas presenciales, sino que seguimos prolongando la cuarentena y por ende prolongando la inactividad de ciertos locales y negocios que lo necesitan. Considero que la cuarentena es una situación solo para personas de clase alta, porque aquellas personas que viven y generan todos sus ingresos de la venta en mercados o inclusive vendiendo flores, se han visto muy afectadas si no se pueden dar el lujo de no salir a vender un día. Bueno, igual, jóvenes, esto yo tengo que argumentarlo. Aquí se está argumentando, está bien, pero, o sea, yo debo de tener este dato previo, ¿vale? Porque fíjense, aquí yo ya estoy mencionando de que las personas de altos recursos, pues no tuvieron tanto problema, pero los que tienen bajos recursos sí la vieron más difícil. Bueno, creo que todos nos dimos cuenta que sí fue así, pero insisto, necesito argumentarlo, necesito justificar por qué afirmo eso, ¿sale? Entonces, aquí tal vez lo que faltaría sería decir, bueno, lo que pasa es de que en una investigación que realizó el INEGI o en encuestas realizadas por Consulta Mitofsky, en fin, se demostró que la población más afectada, pues fue la población de nivel socioeconómico bajo, ¿no? O bajo medio, ¿correcto? Entonces, reitero, o sea, está bien esta argumentación, pero siempre hay que respaldar por qué estamos afirmando eso. En cambio, otras personas que se han visto beneficiadas, todos aquellos que pertenecen al sector de la población que tiene acceso a Internet, que puede trabajar desde casa, que puede vender desde casa y que puede estudiar desde casa, son reducidos sus gastos y sus tiempos de traslado. Igual, ¿no? Desde casa, desde casa, desde casa. Entonces ahí no es necesario, aquí habrá que cambiar la redacción. En fin, pero nuevamente, ¿no? O sea, otra vez estamos aquí argumentando el porqué de lo malo del daño de la pandemia, que al final es nuestra tesis. Esta situación no puede permanecer mucho tiempo más porque sería egoísta querer que se prolongara solo porque tú tienes los recursos para estar desde la comodidad de tu hogar, mientras que otras personas no tienen ingresos para comer. Ay, bueno, aquí esto también está mal. No estoy diciendo que la prevención va a terminar por todos los contagios que se producían al día, tampoco va a reducir las muertes de los que ya están infectados, pero sí va a ayudar a que la situación paulatinamente vaya terminando y la economía, la salud mental y la vida habitual vuelvan a lo que era antes. Bueno, igual, fíjense, aquí, bueno, eso sí, desde que lo leí lo noté, ¿verdad? No sé si se han percatado que hay como cierto disgusto en la persona que escribió este ensayo, ¿no? Se siente ella como que cierto enojo, cierto disgusto manifestándose en su ensayo. Igual, jóvenes, pues hay que procurar no involucrar emociones, ajá, no digo que la parte emocional no sea importante, claro que lo es y mucho, pero en un ensayo la parte emocional no me va a ayudar, ¿sale? No me va a ayudar porque entonces ya no estoy siendo objetivo. Recuerden que esto tiene que ser muy objetivo. Entonces, a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor yo redacté este ensayo y a mí me afectó muchísimo la pandemia. Entonces, en el ensayo me estoy desahogando, ¿no? Y estoy diciendo, es que la bendita pandemia y esto y aquello y etcétera. Entonces, bueno, tengo que ser objetivo. Lo que es, lo que no es, lo que fue, lo que sí fue, lo que no fue, en fin, pero bien objetivo, ¿sale? Y no empezar a poner es que a mí me afectó mucho y es que yo me sentí muy mal y es que me puse muy triste. O sea, no, o sea, y repito, y si voy a poner un dato así, es con un argumento, ¿no? O sea, hay un registro de que dice que la población psicológicamente sufrió tal, así, 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 tal porcentaje de la población etcétera, ajá, pero reitero, objetivo y bien respaldado. Y les digo, y por otra parte, puede ser una persona que a lo mejor, porque hubo los casos, ¿verdad? Una persona que a lo mejor se vio beneficiada de la pandemia. Suena muy crudo decirlo, pero es una realidad. Hubo muchas personas que sí se vieron beneficiadas. Por ejemplo, hay muchas personas que tuvieron que, digo, de inicio por la necesidad, porque perdieron sus empleos, tuvieron que empezar a emprender algún negocio desde casa, no sé, lo que quieran, ¿verdad? Vender algún producto, preparar comida, qué sé yo, pero pues resultó que ese negocio fue un negociazo, ¿no? Y hasta la fecha, pues bueno, le sigue yendo muy bien y a lo mejor encontraron el negocio de su vida gracias a la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, ese pudiese ser el caso. Por ejemplo, toda la gente, la mayoría de la gente que trabaja en todo el sector que tiene que ver con la medicina, farmacias, hospitales, etcétera, etcétera, pues también les fue bien, ¿no? Porque era la necesidad que tenía la población. Pero en fin, reitero, también yo no puedo hacer un ensayo donde yo manifieste así como que, ay, qué maravilla, porque la pandemia me permitió emprender y encontré el negocio de mis sueños y
Pues no, señor, tampoco. O sea, repito, no puedo involucrar tanto la parte emocional, o mejor dicho, no la puedo involucrar porque esto tiene que ser objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, aguas con eso cuando realicen un ensayo. No pueden involucrar sentimentalismos en un ensayo porque esto, reitero, tiene que ser de una manera más objetiva. En esta cuarentena creo que todos hemos aprendido muchas cosas. Había personas que no tenían idea de cómo cocinar o que no se tomaban el tiempo para limpiar o ordenar sus cosas. Eso nos pasó a muchos. No conocíamos ciertas formas de ingresos y tampoco conocíamos ciertos modos de comunicación. Otra vez, ¿no, chicos? Ciertos, ciertos, ciertos. No hay que repetir tantas palabras. No sabíamos lo afortunados que éramos cuando podíamos salir libremente y podríamos reunirnos con nuestros familiares y amigos. Si se dan cuenta, ¿a dónde estamos llegando? Estamos empezando a llegar a la conclusión, ¿sale? Aquí, por ejemplo, como tal, yo no veo muy claramente lo que vendría siendo una, una contraargumentación. ¿No? O sea, una contraargumentación en este caso tendría que manejar, por ejemplo, algunos puntos positivos de la pandemia, que reitero, es difícil, ¿no? Es difícil, fue una situación muy dura para el mundo, es difícil encontrarle cosas positivas, pero claro que las hay, ¿no? Claro que las hay. Entonces, no habría ningún problema si aquí agregáramos un párrafo con esa contraargumentación, ¿no? Y diciendo, bueno, pero pues al final la pandemia también benefició de esta manera y de esta y de esta y de esta. Y ciertos sectores pues se vieron beneficiados por esto y por esto. ¿No? Ahí estaría la contraargumentación. Bueno, pero les decía, aquí, si se dan cuenta, ya vamos concluyendo, ¿no? Porque nos dice, bueno, qué cosas hemos aprendido, qué cosas cambiaron, ¿verdad? Dice aquí, espero que las lecciones de esta pandemia no solo se queden a un corto plazo, sino que sigan prevaleciendo y logremos ajustarlo a las situaciones que se dan, es verlo como una oportunidad y como una lección que no debemos de olvidar. La solidaridad es uno de los valores más importantes que tenemos que tomar, otra vez, temas de redacción, que debemos de tomar, sería mejor, ya que en diversas instituciones están pidiendo y regalando despensas a aquellas personas que no, que lo necesitan. Tú puedes contribuir llegando alimentos enlatados por bolsas de arroz. Bueno, sí, aparte también me parece el perfil de la persona que hizo este ensayo es un perfil un poquito como de izquierda, yo diría, con todo respeto para los militantes de la izquierda, pero se entiende, ¿no? Un poquito como que esta parte más como por eso les decía como de reclamo, pero en fin, este, ahí está, ¿no? Entonces empieza a concluir, va concluyendo ya, que ahora sí que las conclusiones de lo que ocurrió, cómo quedaron las cosas después de la pandemia, qué está haciendo ahora la gente. Insisto, jóvenes, esta, en lo personal, es la forma o pues sí, la forma o la composición de su ensayo que yo les recomiendo más. O sea, que no pongamos aquí subtítulos, que digamos aquí introducción, argumentación, tesis, etcétera, no. Si se dan cuenta, se va redactando y vamos pasando a cada uno de esos elementos, ¿no? Poco a poco. Y reitero, simplemente con leerlo, como lo acabamos de hacer ahorita medianamente, vamos ubicando, ¿verdad? Vamos ubicando, ubicamos dónde estaba la tesis, ubicamos cuál era la introducción, ubicamos cuál es la argumentación y finalmente estamos aquí ubicando dónde viene ya la conclusión. ¿Vale? Entonces, insisto, yo recomiendo que cuando ustedes hagan un ensayo, háganlo de esta forma, sin dejar los subtítulos de cada una de las secciones. Me parece mucho más formal, más adecuado y reitero, con el puro texto, pues ya se puede entender. Bien, y ahí está, ¿no? Ahí está el cierre y la conclusión de este tema. Bueno, jóvenes, muy bien. Entonces, ya para ir, ahora nosotros ir concluyendo con nuestra sesión de este pequeño taller. eh, Miren, jóvenes, generalmente la redacción, como ya les mencionaba y lo comenté en el otro taller que realizamos, pues la redacción es algo que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Y por ende, en la realidad, por ende, pues nos provoca pues más flojera, ¿no? Es feo el concepto, pero es la realidad, nos genera más flojera. Yo cuando veo en mis actividades que el profesor me está pidiendo, vas a hacer un ensayo. Híjole, desde que veo que es un ensayo, yo ya estoy sufriendo, ¿no? Porque digo, ay, es que qué flojera escribir, qué flojera leer, es que no me sale un ensayo, no sé cómo redactar. Ya desde ahí, ya perdimos, ¿vale? Entonces, en conclusión y la recomendación que les hago, que les hacemos, es que seamos precisamente un poco más positivos en esa parte, ¿no? Ok, me están dejando un ensayo, bueno,
ya vi el taller que se realizó, ya vi algunas recomendaciones, pues vamos a empezar a hacerlo de la mejor manera. Entonces, ya saben, lo primero que hago es investigar, ¿no? Hay que ir a investigar el tema que me están pidiendo, leer, buscar, tomar ejemplos. Ahora, para la redundancia, ahora, por ejemplo, jóvenes, tenemos muchos videos. Tenemos en YouTube muchos videos de muchísimos temas. También ahí ustedes pueden buscar videos, ¿sale? Procuren que sean videos con información adecuada, pero podemos también buscar videos que a veces ya no se hace tan pesada la información, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería la primera recomendación, ¿sale? Cambiar un poco nuestra actitud en lo que se refiere a un ensayo y a la redacción, ¿vale? Ese es el primer paso que yo les recomiendo, porque insisto, si desde que les dejan redactar o les dejan hacer un ensayo ya traemos la mentalidad negativa de no puedo, no me sale, qué flojera, pues ya desde ahí ya estamos mal. Entonces traten de cambiar su mentalidad. Después, jóvenes, de la mano, como ustedes se han dado cuenta, eh, en este taller pues no tiene tanta ciencia, no se compara, por ejemplo, con el taller que dimos hace unas semanas, por ejemplo, de cómo hacer un video en Canva, ¿no? Bueno, ahí es muchísimo más práctico, más dinámico, las herramientas, etcétera, etcétera. Para el caso de un ensayo, pues no hay más, jóvenes. O sea, es leer y es escribir, así de sencillo. Entonces, necesitamos estar claros con esta parte, ¿sí? O sea, para hacer un ensayo necesito leer primero para investigar y luego ya escribir para hacer mi redacción. Entonces, pues así simplemente, así es, así se debe de hacer y pues no tenemos más. Les comento, hay material que puede ser un poco más agradable, más dinámico, que no se haga tan aburrido, pero pues esta es la forma de realizarlo. Bien, jóvenes. Y la última recomendación, el último punto, y va muy de la mano con lo que ahorita vimos en este ejemplo, les decía, esto va de la mano de la redacción. Entonces, todo lo que hemos platicado el día de hoy, ustedes por favor combínenlo con todas las técnicas que ya dimos en el taller anterior de redacción y van de la mano. Todo va combinado porque, pues prácticamente el ensayo eso es redactar, es escribir y compartir una idea. ¿De acuerdo? Entonces, traten de combinar la información de ambos talleres y yo estoy seguro que ya el redactar un ensayo les va a ser mucho más sencillo, va a ser mucho más sencillo, no van a batallar tanto para poder hacer este tipo de actividades. Y bueno, ya el plus, ¿verdad? El plus ya para cerrar, como todo en la vida, jóvenes, la práctica hace al maestro. Entonces, mientras más escriban, mientras más redacten, mientras más practiquen, pues cada vez se les va a hacer más sencillo redactar, se les va a hacer más sencillo hacer un ensayo, en sus actividades cada vez va a ser más fácil hacer una introducción, una conclusión, el desarrollo de su actividad, ¿sale? Entonces, es eso, jóvenes, es practicar, practicar, hacerlo muchas veces de maneras diferentes si se puede, porque así vamos a aprender más y de esta manera se les va a facilitar poco a poco. Muy bien, ya para terminar, regreso acá a nuestra presentación. Aquí estamos. Listo, jóvenes. Muy bien. Listo, jóvenes. Pues entonces sería todo por ahora. Ya nada más para cerrar algunas, ¿cómo les digo yo? Los mensajes dominicales, anuncios dominicales. No, miren, ¿cuál es la situación? Recuerden que estamos ya en cuarta semana de su módulo, del módulo del mes de octubre, módulo 10. Estamos en cuarta semana. Por favor, sigan realizando sus actividades. Actividades 1 y 2, recuerden que tienen hasta mañana para entregarlas hasta mañana a las 11:59 de la noche. Tienen para entregar sus actividades 1 y 2 si es que no las han entregado. Vienen ya con penalización, pero todavía las pueden entregar, ¿vale? Entonces ahí está todavía esta oportunidad. Y sus proyectos modular e integrador tienen hasta el próximo domingo, ¿verdad? Que es domingo 30 de octubre a las 11:59 de la mañana. No lo olviden, no se nos confundan. Los proyectos se entregan antes de mediodía este próximo domingo. Entonces, todavía tienen pues 3 días completos para poder acabar sus proyectos. Entonces, no dejen de hacer sus actividades, se entreguen. Recuerden que si tienen dudas, pues estamos para servirles aquí en el centro de enlace, para apoyarles con mucho gusto, pero no dejen de realizar sus entregas. Bien, jóvenes, vámonos acá. Ahí estamos otra vez. Voy a dejar de compartir. Listo, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda sobre pues, los temas que hemos platicado el día de hoy, sobre este tema de la redacción? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud?
algo que quieran aportar, además de lo que hemos visto. Sobre todo aquí, reitero, jóvenes, independientemente de lo que hemos ahorita platicado, insisto, tienen que practicar. Eso es fundamental. Como muchas cosas, ¿verdad? Yo puedo leer la teoría, puedo revisar incluso un video, en fin, pero si no lo practico, pues no va a salir. Entonces, ahorita, reitero, tal vez no tengan dudas. Yo lo que les recomiendo es que empiecen a poner en práctica, ¿sale? Vayan poniendo en práctica la redacción. Yo sé que muchos de ustedes andan muy apurados, todos lo andamos, yo también les puedo decir, yo también ando muy apurado con muchas cuestiones, ¿verdad? Pues, prácticamente es nuestra forma de vida, por lo menos aquí en México, andamos muy apurados. Sin embargo, también en un ratito que tengan, una recomendación es escriban un poquito, así de sencillo, escriban un párrafo de lo que quieran, ¿sale? Bueno, ahorita haciendo memoria, una profesora de hace muchos años que yo tuve en la preparatoria, creo que era profesora de literatura, si no mal recuerdo. Ella nos recomendaba esta actividad. Ella creo que hasta nos pidió una libreta, nos dijo, van a tener una libretita de esas pequeñas de forma francesa, ¿no? Que es la libreta pequeña, y nos decía, van a traer su libreta todos los días con una pluma, un lápiz a la mano, y una vez al día van a redactar algo, van a escribir algo, lo que quieran, del tema que quieran, algo que vivieron, algo que hicieron, algo que se les ocurrió, lo que sea, ¿no? Y no recuerdo cuál era la especificación, pero pues que les gusta un párrafo de 10 líneas y todos los días. Y entonces, jóvenes, a la de todos los días estar escribiendo algo, también nos vamos haciendo un poquito al hábito de ir corrigiendo, ¿no? De ir cambiando palabras, ubicando reglas de gramática también, etcétera, etcétera. Y nos va ayudando mucho, es una actividad muy buena y se las paso al costo si luego la quieren practicar. Porque les digo, la práctica es lo que les va a ayudar. Entonces, si se ponen a escribir, 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 pues la redacción poco a poco va a ir mejorando y por ende, cuando tengan que hacer un ensayo, pues les va a ser mucho más sencillo, ¿vale? Bueno, jóvenes, pues listo, me parece que ya no hay más dudas. Recuerden que esta sesión va a estar ahí en el canal de YouTube de aquí del centro de enlace para que por favor la sigan. Y ya antes de terminar, también aprovecho para hacerles la invitación de este próximo sábado. Vamos a tener un taller más. Yo creo que les va a interesar también. Este taller es sobre el uso de las citas. Es un temita que varios sufrieron mucho con él en su curso de inducción, a algunos no les tocó, pero en fin, es un tema importante, ¿no? Cómo hacer citas, tanto cita directa como cita indirecta en un documento, ¿vale? Entonces, es importante que lo hagan. Se supone que en sus proyectos ustedes tienen que estar citando, ¿verdad? Cuando investigan y buscan información, hay que citar. Entonces es un tema que considero importante y pues bueno, este sábado déjenme ver, aquí tengo el horario, de una vez se los comparto para que no haya pierde. Aquí tenemos sábado 29 de octubre a las 10 de la mañana, ¿sale? A las 10 de la mañana va a ser este taller. Entonces, si gustan acompañarnos, les voy a mandar la invitación por correo electrónico y el día de mañana por la tardecita lo voy a publicar también en mi estado de WhatsApp para que si alguien gusta participar, pues ahí puedan tener a la mano la liga de acceso. Bien, jóvenes, pues sería todo por ahora. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que sea útil la información que hemos visto hoy. Seguimos en contacto. Mucho ánimo con su cierre de módulo y les deseo muchísimo éxito. Cuídense mucho y que estén bien. Buena semana. Gracias.